Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos estamos conectando con ustedes a través de nuestras redes sociales. También estamos en semana.com y vamos a hablar sobre medio ambiente, porque hace algunos días se llevó a cabo la Precop de la biodiversidad, que fue presidida por el presidente Iván Duque en el municipio de Leticia, en el departamento de Amazonas. Y hoy invitamos al ministro de Ambiente, Carlos Correa, para que nos cuente un poco de qué se trató el evento y cuáles son las grandes conclusiones, porque por supuesto es un evento internacional que la idea es que tenga repercusiones a nivel global, no solo para nuestro país. Así que, ministro, bienvenido a Semana. Bueno, muchas gracias, Pía. Efectivamente, tuvimos esa Precop 15 que desarrollamos desde Leticia, donde el anfitrión de esta Precop era Colombia, nuestro país. Y vale la pena hacer un contexto inicial de qué es esto de la Precop, de qué es ese acuerdo de la Convención sobre la Diversidad Biológica. Como mencionaba hace unos días, precisamente en ese evento, en el año 2011 se hicieron unos compromisos en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica y eran las famosas metas Aichi. A lo largo de esta década nos dimos cuenta que las metas no se han venido cumpliendo como deberían, se han hecho en su mínima expresión el cumplimiento, y es por eso que ahora vienen nuevos compromisos de lo que se denomina el post-2020. ¿Qué viene hacia adelante y cuáles serán los próximos compromisos? Y todas estas reuniones, todos estos encuentros lo que buscan es llegar a las negociaciones finales para llegar a China el próximo año, a la COP15, y definir cuáles serán esos grandes retos. Entonces, ¿cuáles son las grandes conclusiones de esta Precop que tuvimos en Leticia con la participación de más de 30 países? Primero, debe haber recursos financieros, económicos de los países más ricos para la conservación de nuestra biodiversidad, de nuestra diversidad biológica. Tiene que haber recursos, así como lo tenemos en la COP de cambio climático, que será en Glasgow en el mes de noviembre. Ahí el compromiso que se hizo en el marco del Acuerdo de París en el año 2015 fue que los países más ricos estarían colocando $100.000 millones al año para todo lo que tiene que ver con mitigación en materia de cambio climático. Pues ahora bien, en materia de biodiversidad también es importante que tengamos esos recursos, que tengamos un sistema de monitoreo y seguimiento importante, que tengamos una meta clara de cómo vamos a medir la pérdida de la biodiversidad o la ganancia, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para reducir esa pérdida? 3 temas importantes que debemos tratar de aquí en adelante, y es la recuperación económica verde post-pandemia, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Son los 3 temas que hoy unen a todo el mundo, a todos los países, y que debemos salir adelante con esto. Entonces, China será un escenario muy importante el próximo año para definir todas estas metas, cuántos recursos, cómo será el seguimiento, cuáles son los compromisos y, por supuesto, pues el objetivo ambicioso que debemos tener todos los países que firmamos esta Convención sobre Biodiversidad Biológica. Ministro, me disculpa la pregunta, pero a veces pareciera que los temas ambientales como que no reciben suficiente atención o que están en un segundo plano detrás de otros, pero la realidad es que en este momento el planeta pide a gritos acciones de los países, de las grandes empresas, en fin, para cambiar. Colombia, en su tamaño, que obviamente pues es pequeño en cuanto a emisiones y demás en comparación a las grandes potencias industriales, ¿qué puede hacer por su parte? Mire, yo creo que, Pía, tú tienes razón, creo que es un momento histórico, este hito tan importante que es el anuncio de nuestras NDCs, de nuestra reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. Colombia dijo va a reducir el 51%, vamos a reducir el 51% de gases efecto invernadero al año 2030. Esto es un hito que yo considero que es el hito más importante de la década de nuestro país y que nos traza un camino, una hoja de ruta hacia dónde vamos, al año 2030 y al año 2050, que es la carbono neutralidad. Ahora tenemos que hacer y tener acciones de corto plazo, lo que estamos haciendo ya, pero al mismo tiempo, cuál es el camino que debemos seguir todos los colombianos, desde los niños,
los colegios, las empresas, los adolescentes, las entidades públicas, los medios de comunicación, todos unidos alrededor de un propósito. Tú lo mencionabas muy claramente, Colombia solo emite el 0.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Pero mira, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Estamos entre los 20 países de mayor vulnerabilidad y lo estamos viviendo con estas olas invernales, luego del paso del huracán Iota. Entonces, pequeñas o grandes acciones construyen esta responsabilidad colectiva que tenemos todos los colombianos y no podemos dejar a un lado ni dejar relegadas las acciones y las estrategias en la lucha del cambio climático. Yo creo que aquí no hay tiempo para estar pensando, como algunas personas dicen, que esto no me va a tocar a mí. Sí, nos está tocando, esto está sucediendo ya y es entre todos que tenemos que resolverlo. También con un compromiso individual, Pía, nosotros, no solamente la política pública, sino la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros y por supuesto que eso construye una responsabilidad colectiva. Entonces, Colombia, a pesar de que solamente es el 0.6% de las emisiones y es altamente vulnerable, da un ejemplo no solamente en la región, sino a nivel mundial, y eso hoy marca también un liderazgo muy importante que debemos aprovechar todos los colombianos para mostrar desde cada uno de nuestros sectores cuáles son esas iniciativas que vamos a tener. Tenemos un gran compromiso, estamos trabajando en diferentes acciones, tenemos recursos importantes, necesitamos mayores recursos de la cooperación internacional y es un proceso que tiene ya una hoja de ruta demarcada. Ministro, y a propósito, el presidente se refirió a la campaña Artemisa, a algunas acciones que se van a hacer, entre esas el cartel de los más buscados y demás. Se ha visto, por ejemplo, que en parques como el Tinigua la afectación por la deforestación es absolutamente inmensa, es abrumador lo que pasa allí. Pero hay muchas críticas también frente al abordaje que se da, incluso con la ley de delitos ambientales, y es que algunos dicen que con esta se captura al último eslabón de la cadena. ¿Usted qué opina? Bueno, muy bien, yo creo, Pía, que estos son avances importantes, no solamente desde el Ejecutivo, sino del Legislativo. Podemos hacer muchas acciones de restauración, de frenar la deforestación, pero si no tenemos una política pública sólida, pues esto no va a continuar. Y la idea es que esto continúe a futuro, independientemente de quiénes sean los próximos gobernantes. Entonces, mira que estamos trabajando el COMPET de deforestación, al mismo tiempo la ley de delitos ambientales desde la legislación. Estamos construyendo un marco normativo moderno que nos permita ser ágiles en todas estas iniciativas del sector privado, del sector público, y la ley de delitos ambientales es de las más ambiciosas de este planeta. Por primera vez, un delito como la deforestación da cárcel entre 5 y 15 años, no excarcelable. La promoción y la financiación, que tiene que ver mucho con la pregunta que me haces. No solamente quien está deforestando, sino quien está financiando y promoviendo, que es el último y el primer eslabón de esa cadena delincuencial. Entonces, tenemos la ley de delitos ambientales en materia de deforestación, de tráfico ilegal de fauna, de pesca y caza ilegal, y al mismo tiempo estamos en los proyectos de restauración de más de 300.000 hectáreas, conservando más de 400.000 hectáreas de bosque, creando la Escuela Nacional Ambiental que estaremos lanzando en un mes, fortaleciendo los negocios verdes de todo el país y en especial de la Amazonía, y algo muy importante, Pía, que no quisiera nunca dejar atrás, con las comunidades indígenas, donde tenemos comunidades y resguardos, con las comunidades de campesinos, con las comunidades rurales, y ahí tenemos el incentivo de pago por servicios ambientales y los contratos de conservación natural. Entonces mira que es un modelo que busca tener leyes contundentes, como la ley de delitos ambientales. Vamos a presentar en los próximos días la ley de acción climática, que busca incorporar todos estos compromisos a la ley. Vamos a tener la política pública de áreas protegidas, todo el trabajo con comunidades, y por supuesto pues será un camino por recorrer, pero que hoy lo estamos ya sembrando, lo estamos fijando, y estoy seguro que al año 2030 y 2050 lo vamos a ir recogiendo
como así lo queremos. Bueno, ministro, y ya antes de despedirlo quisiera cambiarle de tema rápidamente, y es que mientras ustedes estaban en Corea, hubo una polémica acá por una resolución, por un acto administrativo de la AUNAP, parte del Ministerio de Agricultura, que ponía en peligro a los delfines que viajan en compañía con los atunes, ya que daba un permiso para la pesca de atunes con un tipo de malla que pues representaba un peligro. Esta fue derogada, pero ¿qué fue lo que pasó ahí, ministro? Yo sé que no es de su ministerio, pero incluso usted agradeció cuando se derogó la resolución. Bueno, estando allá, efectivamente sale una resolución de la UNAP que tiene que ver con la pesca de atún, y al mismo tiempo otra resolución un mes y medio después. Ya estas resoluciones se habían expedido hace algún tiempo. Se dan cuenta algunas personas del sector pesquero, del sector ambiental, tienen relación la una con la otra porque tocaba la pesca incidental o la incidentalidad de los delfines, la mortalidad. Yo estaba con el ministro de Agricultura allá, miramos los dos y efectivamente pues creímos que debíamos derogar esa resolución. Hablé con el ministro habló con su director de la UNAP, entre todos pues trabajamos la verdad en equipo y se derogó. Creo que en cierta forma había un tema de interpretación de la segunda resolución, pero para evitar cualquier tipo de duda, derogamos la resolución y eso no tiene ningún problema. Aquí lo que queremos, así como lo hicimos en el mes de noviembre cuando prohibimos la pesca de tiburón, es proteger nuestra diversidad biológica. Y los delfines, que son esos animalitos también tan queridos por toda la humanidad, pues también los vamos a proteger. Así que se derogó inmediatamente, eso fue cuestión de horas y hoy pues ya no tenemos ningún problema. La UNAP ya está consciente de la resolución, de la derogación y por supuesto desde el Ministerio de Ambiente también. Bueno, pues ministro Carlos Correa, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Pía, un saludo muy especial y bueno, el mensaje es el mismo propósito el que tenemos todos, Pía: mayor compromiso, mayores retos, mayores desafíos y también la responsabilidad individual para poder exigir también esa responsabilidad colectiva. Muchas gracias. Gracias, ministro. Hasta luego. Y a todas las personas que se conectaron, ya saben que encuentran más información en semana.com y esta entrevista la pueden volver a ver todas las veces que quieran a través de todas nuestras redes sociales. Hasta luego.